Como siempre es un placer estar con todos ustedes. El día de hoy nos encontramos con un gran amigo, de verdad que de corazón, una finísima persona, con Ulises Zurita Reyes. Ulises, ¿cómo estás? Mi querido Fer, un gusto, un placer, un honor estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación y ojalá que esta charla sea una charla de amigos, entendemos como lo somos. Y bueno, pues estamos a la orden, Fer. Bueno, te platico rápidamente acerca del currículum de Ulises. Ulises de profesión es abogado. En el mundo del fútbol incursionó como directivo en Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y en el Club Querétaro. Ulises, la primera pregunta que te quisiera hacer es, ¿cómo nace tu pasión por el fútbol? Sí, gracias. Fíjate que desde chavo, Fer, desde que era niño, me ha gustado mucho el fútbol y de esos tipos malos, pero picados, ¿no? De que no me perdía la cascarita en la calle, la cascarita con los primos. Siempre participé, yo soy originario de Uruapan, Michoacán, y siempre participé en la Liga de Uruapan y ahí me seleccionaron, después representé a mi estado. Entonces la pasión siempre ha estado desde chiquito. Yo tengo ahora un sobrino nieto que tiene 1 año, no sabe hablar, pero fútbol y gol y Messi perfectamente lo sabe decir. Entonces es una pasión que desde chiquito como que se transmite, ¿no? Y este chavito pues le gusta el fútbol como a mí desde muy joven. Eso es, yo creo que de dónde viene el amor por el fútbol, ¿no? Ulises, como futbolista, ¿hasta dónde tuviste la oportunidad de llegar? ¿A qué división y qué pasó? Fíjate que estuve cuando regresé de estudiar en Estados Unidos, que me dieron una beca por el fútbol precisamente, y fui a una escuela militar. Cuando regresé a estudiar leyes a la Universidad Autónoma de Guadalajara, ahí estuve participando en reservas regionales, estuve en el Tecomán, que era segunda división antes, lo que es ahora la Liga de Ascenso, pero la primera división nunca se dio. Tal vez no tuve alguna cualidad que se necesita para ser jugador de primera división, que tienes que ser capaz, tienes que tener un gran carácter, tienes que ser muy disciplinado y a lo mejor alguna de esas me faltó, ¿no? Pero sí, me hubiera encantado, hubiera sido un sueño realmente poder llegar a primera división. Yo te conozco por fuera, Ulises, pero la auditorio tal vez no a plenitud, pero realmente eres un apasionado del fútbol, se ve Sí. que lo vives, actualmente lo sigues jugando. En esa etapa que realmente dijiste, pues hasta aquí llegó mi proceso como futbolista profesional, ¿te costó mucho superar ese duelo o cómo lo viviste? Fíjate que no fui nunca un como duelo, ¿eh? O sea, yo siempre estuve enfocado que yo quería estudiar, o sea, nunca fue de yo quiero ser jugador de fútbol profesional, no fue algo que se me metió. Si se daba, pues bueno, pero yo realmente siempre quise ser abogado, desde chavito quise ser abogado y después, cuando tenía 14 años, en el pueblo de donde soy, que es Uruapan, había un entrenador, Horacio Troche, y él me decía, me jalaba a su equipo de segunda división desde esa edad. Y pues me tenía muy contemplado, pero no era algo como que yo tomara muy en serio, porque me faltaba experiencia. No había tal vez alguna persona que me dijera, sabes que si sigues por este camino puedes llegar al profesionalismo. Tal vez él sí, el entrenador, pero por parte de mi familia, mi papá, él decía a estudiar y era estudiar. O sea, no había otra. Y después, cuando yo vi algunos compañeros como Adolfo Ríos, que jugábamos en esos equipos que te comenté al principio, como Héctor Medrano, que después los vi en primera división, ahí fue como que de repente dije, ¿cómo que están jugando en primera división? O sea, sí, jugábamos igual, pero a lo mejor es lo que te digo, que ellos sí tuvieron la disciplina y que nunca soltaron el sueño de quiero ser, pero no es algo como que diga, híjole, me faltó. Allá arriba el gran jefe pues sabe por qué hace las cosas y gracias a Dios te digo, yo tuve una muy bonita carrera como directivo, entonces siempre estuve de cerca en el fútbol, estuve de cerca con los jugadores, con viajes, conocí muchos países por el fútbol y entonces me siento un bendecido, no me siento que me haga falta nada. Ahora dices, tal vez en el momento, pues uno no puede ver lo que depara el futuro. Uh-huh. Tú estudiaste leyes, ahorita nos comentaste, te graduaste de la Autónoma de Guadalajara. Cuando te graduaste, ¿realmente tenías contemplado un plan para seguir incursionando dentro del fútbol o qué pasó en ese inter? Fíjate que no, que muy buena pregunta, porque yo estaba metidazo en lo que es la abogacía, estaba litigando y tengo un compadre,
Sergio Alcalde, que me decía, oye, vamos a meternos al fútbol, oye, tú le hallas perfectamente a esto del fútbol, le sabes bien, hay que comprar un equipo de liga de ascenso. No se dio comprar el equipo porque el Tigres nos dijo, yo tengo un equipo de liga de ascenso, nos lo prestó, tenemos muy buena relación ahí con ellos y bueno, incursionamos ahí con el equipo Tigres de primera A, antes era primera A, ahora es liga de ascenso. Entonces ahí fue que me metí, empecé como directivo de ese equipo que tenía relación directa con los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, y después ya estando ahí como directivo, la misma presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol, ellos me empezaron a invitar a comités de directivos de la federación. Me decían, oye, pues este cuate es abogado, está preparado, le halla esto del fútbol, y me invitaron a un comité de desarrollo, me invitaron a diferentes comités, iba de comisarios a las liguillas, entonces me fui como que relacionando más, cada vez más y más, y después surge esta invitación a Querétaro, que al principio no era para ser presidente, sino como un director deportivo, pero al momento de llegar y vieron cómo estaba la situación, pues dijeron, ¿sabes qué? Pues quédate como presidente deportivo. Ulises, algo que te define es que tú tienes una capacidad espectacular para hacer relaciones dentro del fútbol, dentro y fuera del fútbol. ¿Cuál sería la clave o qué consejo nos pudieras dar para nosotros tener esa capacidad que tú tienes? ¿Cómo le podemos hacer para conectarnos de una manera genuina y real con las demás personas? Yo creo que por principio de cuentas eso, hay que ser auténtico, ¿no? Y tratar a la gente como quieres que te traten a ti. Yo no veo diferencia en el trato con un dueño de un equipo a uno con el utilero. Es exactamente el mismo trato, el mismo cariño con el que le hablo al dueño, con el que le hablo al utilero. Y yo creo que eso es la humildad. Yo creo que pisar siempre piso, no marearte en un tabique de repente que pasa en esto del fútbol. Fíjate que el fútbol es una profesión donde mucha gente pierde la cabeza, se marea y hay que tener los pies bien puestos en el piso. Y yo creo que el que trates a la gente como quieres que a ti te traten es súper importante. Ahora, Ulises, otro factor que también tienes tú como virtud es el factor del convencimiento, ¿no? Como directivo lo tuviste que haber desarrollado, como abogado también. ¿Cómo lo haces para convencer a una persona de tus proyectos? Pues fíjate que nosotros cuando estábamos en primera división, el equipo Querétaro no tenía los recursos para competir con las grandes empresas que son propietarias de un equipo de primera división y que son empresas transnacionales o empresas muy importantes como televisoras, como cementeras, como todos estos grandes emporios que apoyan a un equipo de fútbol. Nosotros, el dueño del equipo de fútbol era un contador que vivía en Querétaro y pues la plata con la que contaba para competir con esos grandes equipos pues era casi mínima, ¿no? Y entonces ahí el convencimiento que tú hacías con los jugadores, con aquellos que los equipos no contaban, con los que los equipos de repente decían, no, bueno, está transferible porque no lo voy a ocupar, pues convencerlos de que aparte no solo iban a participar en primera división, que iban a jugarse algo muy importante que era el descenso. Entonces era convencerlos de que eran capaces primero, de que llegaban a una institución donde era una plataforma diferente que los iba a llevar a otros equipos, que los iban inclusive a selección nacional, que fue y pasó en muchas ocasiones, y que iban a trascender. Entonces nosotros, todos estos jugadores, pero primero convencerlos de que nos iban a ayudar y que eran capaces, porque pasa mucho por ahí en el futbolista mexicano que no se la cree. Entonces sí era platicar con ellos y pues no tanto convencerlos, sino decirles por qué nos habíamos fijado en ellos, porque nosotros les veíamos alguna virtud. Entonces, gracias a Dios, en el tiempo que yo estuve en Querétaro, descendimos una vez porque cambiaron el reglamento, nos quitaron 3 puntos y por eso fue que descendimos. Pero siempre nos mantuvimos con unos recursos muy, muy bajos y siempre armamos equipos muy competitivos. Ahora, Ulises, estamos acostumbrados a ver en el fútbol mexicano o estar en una cultura mexicana que queremos ver los procesos que rindan frutos
y rendimientos al máximo, y también estamos acostumbrados a ver que los procesos se cortan. Pero tú duraste en Querétaro del 2006 al 2012, o sea, algo que realmente ya es raro ver, que un presidente dure más de 2, 3 años. Tú duraste 6 años, Ulises. Sí. Tú como presidente viviste lo que es el vestidor, el contacto con el jugador de primera, con los entrenadores, con los cuerpos técnicos. Quisiera adentrarme un poquito esa parte, Ulises. ¿Qué opinión tienes acerca del jugador mexicano? Fíjate que el jugador mexicano poco a poco va evolucionando, ¿no? Pero sí veo como que hay algunos que viven su profesión de diferente manera. Es decir, ellos son profesionales, les pagan por hacer lo que saben hacer, que es jugar fútbol. Entonces, si a ti te pagan y te pagan muy bien, porque no conozco otra profesión acá en México donde les paguen esa cantidad de dinero que les pagan, entonces, ¿por qué no vas a cuidar esta profesión? Y lo que te digo es dormir temprano, comer bien, descansar, que es un entrenamiento que no se ve, pero que sí es importante. Trabajar bien, entrenar bien, porque como entrenas, juegas. Y de repente por ahí hay algunos jugadores que creen que esto es para toda la vida, y no es así. De repente el jugador mexicano como que no se la cree. Tú ves el caso concretísimo de Javier Hernández, que no es el tipo con más cualidades, pero es el más disciplinado. Es el primero que llega a entrenar, el último que se va del entrenamiento. Pues por eso está donde está. Come bien, descansa, está metido, enfocado en lo que quiere y ve hasta dónde ha llegado, ¿no? Ahora, Ulises, en la parte que a mí me compete, que es la parte psicológica, Uh-huh. ¿cómo ves el trabajo que hay actualmente en el fútbol mexicano en la parte mental? ¿Hace falta? ¿Qué opinión tienes al respecto? Claro que hace falta. Mira, el fútbol lo juegan seres humanos y todos los seres humanos venimos con diferentes o con distintos problemas desde casa, desde chicos. Imagínate tú un equipo donde hay 22 jugadores de aspectos sociales diferentes, con problemas sociales diferentes. Entonces, ¿tú crees que todos están mentalmente bien o que todos tienen problemas en su casa, con la pareja? Todos tienen problemas. Entonces, son seres humanos que juegan al fútbol y todos tienen problemas. Obviamente que todos estos seres humanos van a tener problemas. Entonces, si les ayudas tú mentalmente, te pueden dar mejor resultado en la cancha. El problema es que hay muchos entrenadores que no creen. Se dicen, no, a ver, espérame. ¿Cómo les vas a traer a un psicólogo si yo aquí, el psicólogo soy yo? Y yo creo que eso debe de cambiar, porque no puede ser un director técnico que es todólogo, ¿no? Yo, por ejemplo, como abogado te digo, yo soy abogado y a lo mejor me puedo especializar en derecho familiar, pero también me van a llegar asuntos de derecho laboral, de derecho fiscal, y no puedo decir, no, a ver, espérame, pues si el abogado soy yo voy a llevar todos los... Sí, pero pues tú qué sabes de fiscal o qué sabes de laboral. Entonces lo mejor es rodearte de gente capaz que diga, oye, me llegó este asunto laboral y lo voy a canalizar con esta persona que es un especialista en derecho laboral. Es lo mismo con los jugadores en el fútbol. Sabes que este chavo no está rindiendo, vamos a ver por qué no está rindiendo y platica con esta persona. No te estoy diciendo eso de que lo durmieron y que si lo embrujaron, eso no. Pero sí ustedes pueden ayudar a los chavos. Ahora, Ulises, ¿cómo se está trabajando actualmente, tú que tienes el contacto con los altos mandos o que sabes el entorno del fútbol, cómo se está trabajando el aspecto psicológico, el aspecto mental en la actualidad? Fíjate que con los chavos, yo sé que a muchos chavos ya les dan coaching, ¿no? Ahí por ahí, ya en primera división, como que los equipos son muy respetuosos, entre comillas, porque no se quieren meter en problemas con el jugador. Y de repente los jugadores no quieren, oye, ¿sabes qué? Estamos cansados, nos queremos ir a la casa. Y en lugar de ponérselos como parte de su contrato, sabes que si yo te llevo a un especialista en esto, tienes que escucharlo. Pero donde yo veo que lo están trabajando y es muy bueno es con los jóvenes. Es ahí donde lo están trabajando. Muchos equipos de primera división, algunos equipos, Pachuca, Chivas lo hace, pero hay otros que definitivamente el entrenador no comulga con esas ideas de que lleven a un coaching para que les enseñe, para que les ayude. Yo te digo, si tú agarras a un niño y le metes fichas buenas desde chiquito, oye, mira, tú puedes, no permitas que nadie te diga que puedes lograr
lo que tú quieras y lo que tú sueñes en la vida lo puedes lograr. Si tú le metes esas fichas desde chiquito al niño, al joven, como futbolista, como lo que tú quieras, cualquier profesión que tú me digas, pues obviamente el chavo va a creer en sí. Sí, yo platicaba con Carlos Bianchi en una ocasión que fui a Argentina y me hizo una pregunta, me dice, ¿cuál es la diferencia entre los jugadores mexicanos y los argentinos? Y dije, no sé, yo creo que la resistencia, le dije, somos más resistentes los mexicanos. Y dice, no, yo los veo igual, el mismo talento. Dice, lo que pasa es que aquí el argentino se la cree hasta para caminar y los mexicanos como que no se la creen todavía. Entonces, eso hay que creérnosla, ¿no? Tú entiendes por qué cuando vamos a las Copas del Mundo Sub-17 los chavos mexicanos la rompen y juegan sin tabú, sin temor, sin nada, y han salido 2 veces campeón. ¿Y por qué esos chavos después se pierden? Hay un gran porcentaje de todos esos seleccionados que no llegan ni a primera división. ¿Por qué? Es culpa de los directivos, de los mismos chavos que pierden piso, lo que te decía hace rato. No sé, pero yo creo que habría que analizar. Ahora, Ulises, a ti como directivo, si llega un psicólogo que realmente no tiene experiencia dentro del mundo del fútbol, realmente te generaba como una especie de barrera de decir, pues es que no sabes de fútbol, ¿qué me puedes enseñar? ¿Cómo lo viviste tú como directivo? Pues fíjate que es más fácil que un grupo de jugadores escuche a una persona que juega fútbol, como tú, ¿no? O como el señor Matosas, el papá de Gustavo, que se dedica también al coaching y ya ha dado pláticas también a jugadores, ¿no? Y fue campeón del mundo con Uruguay, ganó todo. Y si él llega y te dice, ¿sabes qué? Si a mí me hubieran dado una plática como esta que les voy a dar yo desde joven, pues hubiera hecho las cosas muy distintas de como las hice. Claro que sirve, claro que sirve. De repente somos medio escépticos, ¿no? Como que, pues, no sé para qué me va a servir. Pero obviamente sirve. Yo te digo, los equipos necesitan ahora, y debería ser forzoso, una asesoría de ese tipo para que los chavos mentalmente estén bien. Yo lo que hacía, y yo no estoy preparado para eso, pero lo que hacía era estaba muy cerca del jugador, muy cerca. Y yo te decía, yo sabía hasta las entrañas de mi equipo. Si un jugador tenía gripa, yo sabía cuántos días llevaba con gripa o a quién le duele la muela, todo, simplemente por verle la cara, ¿no? Entonces es que este cuate traía un problema y trataba de acercarme, de ayudarlo en las medidas nos podíamos, pero sí es necesario el coaching, esa ayuda psicológica. Ahora, Ulises, como presidente del equipo de fútbol de primera división, ¿cuáles son tus gestiones? ¿Qué es lo que hace un presidente? Mira, por principio de cuenta, contratar al entrenador. Y conjunto con el entrenador, contratar a los jugadores, armar. Tú tienes los recursos que se te dan, un presupuesto para armar un equipo de fútbol. Y entonces tú ya más o menos dices, bueno, pues me alcanza para contratar 3 figuras o figuras de Uruguay, Sudamérica, argentinos, y los demás tengo que buscarlos aquí, de la cantera, o pedir prestado a los equipos amigos. Yo, en el tiempo que yo estuve, me apoyé muchísimo en Chivas. Por la cercanía que tengo con mi hijo, que lo iba a ver jugar, lo iba a ver entrenar, me daba cuenta que los jugadores de Chivas están para jugar en cualquier equipo de primera división. Los que están en sub-20, los que están en segunda división, los que de repente dices, oye, pues estos cuantos, ¿cuándo van a debutar? Y la verdad, la calidad que tiene Chivas, mis respetos. Están preparados para jugar en primera división. Y yo me la jugaba con esos chavos de Chivas. Salvamos la categoría, la división, muchos torneos nos ayudaron. Entonces tienes que contratar al entrenador, tienes que contratar a los jugadores, tienes que ver, bueno, lo que pasa es que también en el equipo donde yo estaba, tampoco había muchos departamentos de mercadotecnia que nos ayudaban. Todos hacíamos un poquito de todo, mi Fer. Ok, Ulises, a él esta parte de la entrevista realmente es una parte que me emociona muchísimo, porque tú lo acabas de comentar ahorita, ya me ganaste. Tú eres papá de Ulises Zurita Jr., no sé, por decirlo así.
Él actualmente está jugando en la sub-20 de Chivas. Y yo te quisiera preguntar, Ulises, siendo ahora en el aspecto de padre, pero con la experiencia de haber sido directivo del fútbol, realmente sabemos que el fútbol es una carrera muy compleja, puede ser la carrera más hermosa del mundo, muchos beneficios, satisfacciones, pero también puede ser una carrera muy frustrante y muy desesperante. Sabemos que requiere mucho sacrificio, mucha entrega, mucho profesionalismo, dejar a veces a la familia, viajes, nuestra juventud a veces la perdemos por estar en los entrenamientos o en los partidos. Es una carrera realmente muy complicada que no se logra ver desde fuera. O sea, ahora, ¿cómo haces para que realmente veas o puedas percibir que Ulises va a llegar a primera división y se pierda de todo lo que viene por fuera? ¿Cómo es para sentirte tú seguro y tranquilo como padre? Pues, ¿cómo hago para saber que va a llegar? Mira, yo le veo a Uli, pues, ¿qué te puedo decir de Uli? Que pues es mi hijo, ¿no? Para empezar, es uno de los regalos que Dios me ha dado de toda la vida, que es mi hija Renata, mi hijo Ulises. Uli, que juega, tiene desde los 5 años en Chivas, desde los 5 años que se pierden muchas vacaciones, que no puede salir a la playa, que no puede salir que se van a ningún lado, porque tiene que entrenar. Entonces han sido muchos sacrificios, pero él está bien enfocado en lo que quiere. Y él, volviendo a lo que te decía hace rato de cómo vive en su profesión, realmente estoy muy orgulloso de cómo la vive. Es un profesional con toda la extensión de la palabra. Parece un tipo raro, ¿no? Porque a su edad, pues no hay fiestas, no hay que la reunión, o sea, él está dedicado a entrenar, a comer bien, a descansar, a estudiar y volver a comer bien y a descansar. Y eso tiene ahorita, va a cumplir 20 años. Entonces él está enfocado. Entonces él me dice, mira, mientras más me dicen mis amigos que qué raro soy, que soy un perro raro, pues me doy cuenta que mejor voy por el camino que quiero para llegar a esta meta que me puse de jugar en primera división. Entonces yo creo que él va bien y imagínate todo lo que yo he vivido con él, de verlo de repente frustrado porque no es convocado para un partido o que ya no lo llevaron a una concentración, pues es duro también como papá. Y a lo mejor uno podría decir, oye, pues tú ¿por qué no te metes si eres presidente, si conoces a todos los directivos, a todos los entrenadores? Pero quiero decirte que a él nadie le ha regalado nada, todo se lo ha conseguido él y así seguirá, él está haciendo su propia historia. Entonces él lo he dejado que vaya y se ha dado sus topes y ha pasado por situaciones complicadas, pero ahí está, luchándola como muchísimos chavos le están luchando para llegar a su sueño. Fíjate, Ulises, ahorita quiero aprovechar para comentarle rápido a la audiencia. A veces pensamos que porque es hijo de tal, directivo, entrenador, realmente tiene las cosas muchísimo más fáciles. Y no podemos engañarnos, algunos sí las tienen fáciles, pero por otras personas no. Y lo que acabas de decir, que realmente Ulises no le han regalado nada, pues es digno de admirar, ¿no? O sea, que al final del día se lo está ganando por su propio mérito y a mí me consta. O sea, y realmente como padre me imagino que te sientes muy orgulloso de él. Sí, ¿no? Ahorita aprovechar, Ulises, este pequeño espacio. ¿Qué mensaje le quisieras dar ahorita a Ulises? Un mensaje breve de motivación. Un mensaje breve es que siga su sueño, que como lo hemos platicado muchas veces, no puede nadie en la vida decirle que no puede hacer lo que él se ha propuesto en la vida. Que estoy muy orgulloso de él, también de mi hija Renata, de los dos estoy muy orgulloso y que los veo, ¿sabes? Algo que los veo felices a los dos y eso a mí me da una tranquilidad. Yo me duermo tranquilo viendo a mis hijos felices, a los dos. No, pues felicidades, Ulises. Gracias, mi Fer. Y ahora, Ulises, ya para concluir, te quisiera hacer rápidamente las 3 preguntas bases. Para ti, Ulises Zurita, ¿qué es el éxito? El éxito es conseguir lo que te propones en la vida. Así, sencillo, fácil. Tú te propones que mañana vas a correr 5 kilómetros y los corres, para mí ya eres un tipo exitoso, porque te propusiste algo y lo cumpliste, el día siguiente lo cumpliste. Yo creo que es muy fácil el éxito, ¿no? Pero si vas poco a poco, de repente ya pones una meta mucho más alta, ¿sabes qué? Ahora voy a lograr esto y lo voy a cumplir. Ese es el éxito. Ahora, Ulises, ¿qué hace que te levantes todas las mañanas de la cama? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu pasión actualmente?
Pues mis hijos, o sea, mis hijos son mi motor, el motor más importante que tengo. Y aparte yo creo que también la disciplina de toda la vida, levantarte y ¿sabes qué? Si sabes que tienes que empezar a mover el cuerpo, algo, tienes que ir a correr, a hacer algo, pero no te puedes quedar en la cama. Allá afuera ya, aunque son las 6:30 de la mañana, ya empezó la vida y hay que salir a ver qué hay. Ulises, ¿cómo le podría intentar o cómo le podría hacer a alguna persona que tenga el sueño de ser directivo, presidente de un equipo? ¿Qué consejo les podría dar a esas personas? Mira, yo, como te decía, yo no creo que haya una sola profesión, una sola cosa que no pueda realizar cualquier persona. Yo le diría a esa persona, acérquese a algún equipo de fútbol, así de fácil. Yo llegaría y le diría, tocaría las puertas de un club, le diría, ¿sabes qué? Soy Ulises Zurita, soy licenciado en Derecho y quiero trabajar para ustedes, no me paguen, solo quiero aprender. ¿Qué quieren que haga? ¿Quieren que sea utilero? ¿Quieren que limpie los zapatos? Quiero estar aquí, quiero aprender todo lo que es el medio del fútbol. Empezar desde abajo. Estupendo, Ulises. Sí, porque digo, no creo que haya nada que se pueda realizar, que no se pueda realizar. Y por último, Ulises, quisiera preguntarte, ¿cuál es tu frase favorita? Una frase que me gusta mucho es, no importan las alturas a donde llegas, sino de las profundidades de donde vienes. Es una frase que me encanta porque de repente puedo estar arriba, y yo tengo muchos amigos que están arriba, pero vinieron desde muy, muy abajo, ¿no? Tengo mi mejor amigo del fútbol es Carlos Reynos. Y él, estaría buenísimo que algún día platicaras con él. Su padre era albañil y él te lo dice. Y tú vivían, me dice, en un cuarto X cantidad de hermanos, varios, y a lo que llegó el Señor. Y nunca se rinde, todos los días se levanta a lucharla y ahí va por la de él. Ulises, yo no me voy a cansar de decirlo, me imagino que la audiencia ya puede estar un poco cansada porque es muy repetitivo, pero realmente de corazón te agradezco mucho la oportunidad que nos estás dando, de contarnos tus experiencias, de contarnos acerca de tu familia. Realmente muchísimas gracias por abrirte con nosotros. A la orden, mi Fer, y nuevamente agradecido contigo porque me das la oportunidad de llegar a toda tu gente. Ulises Zurita. Maestro. Bueno, gracias. Como siempre, fue un placer estar con todos ustedes. Espero les haya gustado mucho la entrevista, que hayan aprendido un poco de Ulises y nos vemos la próxima. Cuídense mucho.